Bien, y para hablarnos sobre los impuestos en la nueva ley de emergencia económica, lo tenemos a Iván Sasovsky. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? Tributarista, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los nuevos impuestos que aparecen en la ley de emergencia económica? ¿Cuáles se eliminaron de los que antes existían? ¿Y cuáles son las nuevas alícuotas que se pueden ver en esta ley? Bueno, a ver, la nueva ley o esta novedad que llegó a partir de la ley de emergencia económica es el nuevo impuesto a el 30% a las compras o consumos en el exterior, que es lo que se conoce como impuesto país. Este es un nuevo impuesto y que de alguna forma termina convalidando un desdoblamiento cambiario, porque tenemos por un lado el tipo de cambio oficial al que se operan las importaciones y exportaciones, y ahora se genera este nuevo tipo de cambio al que vamos a acceder para poder hacer consumos de paquetes turísticos, consumos de servicios de streaming y cualquier tipo de plataforma. Entonces se empieza a desdoblar el tipo de cambio en la Argentina y aparecen un montón de otros tipos de cambios. Y la forma en la que se utilizó o que se optó para poder hacer este desdoblamiento es la creación de un nuevo impuesto con una tasa de hasta el 30%. Entonces esta creación del nuevo impuesto suma un nuevo tributo a nuestro sistema tributario, que ya estaba plagado de impuestos, pero que ahora también están alcanzadas este tipo de operaciones. Así que esa es la gran novedad, y que se empezó a implementar ya a partir de la semana pasada, del 23 de diciembre, pero que con el transcurso de los días empezaron a hacerse operativos. Es decir, por ahí había gente en el exterior que hacía pagos y que con tarjeta de débito y que todavía no le habían cobrado el 30%, pero de a poco eso se va normalizando, y ya en esta semana y lo que va de la semana que viene seguramente se va a terminar generalizando ese impuesto que se debería haber reglamentado y debería haber tenido una vigencia a partir del mismo día, pero bueno, como... Pero no rige por las compras que uno hizo hace, ponele, una semana. No, justo rige desde viaje, así que me viene bien la consulta. Rige desde la publicación de la norma, así lo establece un propio artículo al respecto, y esto fue el 23 de diciembre, es decir, un día antes del asueto administrativo del 24. Y si alguien hizo una compra con tarjeta, suponete, el 18 de diciembre, pero la tarjeta le cierra el 27 no de debería diciembre. estar alcanzado por el impuesto. El problema se generaba en lo que eran compras de los $200 que se pueden hacer ahora a partir del cepo, porque esas compras también estaban alcanzadas y que no habían estado operativos esta sobretasa o este impuesto por parte de los agentes de retención del impuesto, que son los bancos, y también para lo que eran compras con tarjetas de débito, que todavía por ahí las plataformas no estaban adaptadas. Entonces esta es la novedad más importante que trae este paquete de medidas, porque suma un nuevo tributo y de una tasa muy alta, o sea, es el 30%, pero bueno, eso también ya produjo un reacomodamiento de los valores del dólar, de los distintos dólares con los que convivimos, desde el dólar MEP, dólar de contado con liquidación, desde el propio dólar blue, así que todos los valores tendieron a acomodarse cerca de los 80 pesos a partir de la creación de este impuesto del 30%, y se genera una brecha mucho más grande entre lo que es el dólar oficial y este dólar al que podemos adquirir bienes y servicios del exterior, ¿no? Y hay impuestos que se modificaron también, ¿no? Sí, se modificaron. El impuesto sobre los bienes personales, que bueno, es el impuesto que se cobra sobre nuestro patrimonio al 31 de diciembre, sobre esa famosa foto que nos sacan la foto es ahora, próximo martes, y todo lo que tenemos en nuestro patrimonio quedará alcanzado por ese impuesto. Eso se modificaron las alícuotas a partir de los 2 millones de pesos. La alícuota que era del 0,25 pasó al 0,50, y la alícuota máxima a partir de los 18 millones de pesos de patrimonio quedó en 1,25%. Con la novedad que también generó esta nueva ley ómnibus que se aprobó en tiempo récord
días atrás, es que se les da la posibilidad al Poder Ejecutivo para que pueda duplicar la tasa del 1,25 para aquellos patrimonios que se encuentren en el exterior. Y esa potestad todavía no está reglamentada. Entonces, la gran noticia que trasciende en estos días es que a días de que se saque esa foto y que se establezca el hecho imponible con el que se alcanza el impuesto sobre los bienes personales, no sabemos cuánto van a tener que pagar aquellos que tengan patrimonios en el exterior, porque esa tasa podría llegar a ser hasta del 2,5%, nunca antes estuvo tan alta, pero también esto generó que la gente que tiene este tipo de patrimonios empiece a hacer una catarata de consultas al respecto sobre cuál va a ser el impuesto que les va a incidir en su patrimonio, en el impuesto que se paga en abril del año que viene. Y eso todavía no está definido porque el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto reglamentario de estas modificaciones, explicando determinadas cuestiones y definiendo cuál es la alícuota máxima con la que va a alcanzar estos patrimonios. Y comparado con otros países Sí. del Mercosur, por ejemplo, o con otros países europeos, ¿cómo este impuesto a los bienes personales es muy alto en Argentina o es más o menos comparable al de otros países? Lamentablemente tengo que contarte que es muy alto porque en la mayoría de los países este impuesto no existe. Solamente en el Mercosur existe en Uruguay, que es un impuesto al patrimonio, pero a diferencia de la Argentina, que siempre da un poquito más en materia fiscal, nosotros tenemos un impuesto a los bienes personales, no al patrimonio. Por lo tanto, en nuestro caso, no se restan los pasivos o las deudas para definir cuál es el patrimonio alcanzado por este tributo. En cambio, en Uruguay, si vos, por ejemplo, adquirís una casa y te endeudaste con el banco para poder comprarla, tu patrimonio no se incrementa, porque así como tenés un bien, también tenés una deuda. Por lo tanto, tu patrimonio va a ser tendiente a cero. En cambio, en la Argentina solamente se mira, justamente para el caso de propiedades, la casa que te compraste, se pueden restar los créditos hipotecarios, pero no así para los demás bienes que puedas adquirir. Entonces se genera justamente un impuesto sobre los bienes y no sobre el patrimonio. Y en los demás países del Mercosur este impuesto no existe. En la región existe en Colombia, pero entra en vigencia cada 4 años y es un hecho imponible distinto al de la Argentina. Por lo tanto, en nuestro país es un impuesto que existe desde el año 98, que tuvo idas y vueltas. En el último gran cambio que había impulsado en su momento el gobierno de Cambiemos fue que con el mega blanqueo que existió a partir del año 2017, lo que se empezaron a declarar muchos más patrimonios y la promesa era que la tasa iba a bajar y se iba a mantener en valores cercanos al 0,25% para esos patrimonios. Obviamente que eso el año pasado, ya a partir de la devaluación, de las devaluaciones que existieron y por tratar de ordenar las cuentas públicas, tuvieron que aumentar la tasa que venía decreciendo año tras año, y el propio Mauricio Macri para el año 2019 ya había incrementado las tasas aplicables para el impuesto sobre los bienes personales, y ahora con esta ley se termina convalidando eso y a su vez se terminan aumentando las tasas para patrimonios en el exterior y para patrimonios en el país. El peligro acá es que la clase media, que no tiene una manifestación de riqueza, queda alcanzado por un impuesto de estas características. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Bueno, un placer muchísimas gracias tenerte por la acá en invitación. repregunta. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos.